Josué capítulo 6. Hemos visto en este tremendo libro de Josué cómo el Señor ha instituido a este varón de Dios para que tome el dificilísimo papel que tenía Moisés, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés llegó allí, hasta el punto en donde estaba solamente, sabemos que 2 reyes vinieron a atacar a Israel ya cuando estaban llegando a la tierra prometida antes de cruzar el Jordán, el rey de Sehón y también el rey Og de Basán. Vinieron a atacar a Israel. El Señor les dio la victoria a ellos y se quedaron con el territorio que estaba de este lado del Jordán, un territorio que no estaba, digamos así, programado dentro de lo que iba a ser la tierra prometida. El Señor sabía que Israel de cualquier manera lo iba a poseer, pero ahora van a entrar a poseer realmente la tierra que el Señor había prometido del otro lado del Jordán. No obstante, 2 tribus y media se quedaron de este lado del Jordán porque les gustó la tierra. Basán tenía excelentes pastos y un ganado que era realmente famoso, y todo el territorio del rey Sehón también, que le había quitado a los hijos de Amón, pues se quedaron con todas esas ciudades, y era una gran extensión territorial donde cupieron 2 tribus y media en esta gran extensión territorial, que les quedó como de extra algo que el Señor les estaba dando al pueblo de Israel, por cuanto estos reyes llegaron a luchar en contra de Israel y los aniquilaron completamente, como el Señor también les había dicho: cuando entren allá, cuando entren ustedes a la tierra que yo les estoy prometiendo, ustedes tienen que exterminar a todo mundo, algo que a nosotros nos es difícil comprender, siempre y cuando nosotros no entendamos la mente de Dios. Dios había traído un juicio contra esas naciones perversas que estaban viviendo en la tierra de Canaán. Y el Señor dijo: esta gente hace abominaciones tales que la tierra los está vomitando. Cuando ustedes entren ahí, quiero que exterminen y que quemen y que acaben con todo, que no se les vaya a pegar nada a las manos, que terminen con todo. No quiero que investiguen, que indaguen qué tipo de costumbres tenían, porque si no, se les va a antojar a ustedes hacer aquellas cosas y ustedes van a ser abominables para mí y yo los voy a tener que echar de aquella tierra. Y desafortunadamente esto le pasó posteriormente a la nación de Israel. Entonces, tengamos en mente esto, para que no nos estemos preocupando cada vez que leamos: y el Señor ordenó que aniquilaran a hombres, a mujeres, a niños, animales y todo, porque había una degeneración y una perversión tal, parecido a lo que estaba en Sodoma y Gomorra, que el Señor tuvo que exterminar a todo mundo porque la maldad era tan grave. Y me imagino que las enfermedades venéreas y cosas por el estilo estaban ya a tal grado que el Señor tuvo que exterminar a esas ciudades, como lo está haciendo ahora aquí. Jericó se destacaba por ser una ciudad que era muy fuerte, pero a la vez muy perversa. Hemos ya nosotros considerado el detalle tan importante que esta prostituta Rahab, cuando llegaron los 2 espías que había enviado Josué, ella los recibe porque tenía temor de Dios. Y ella declara: el Dios de ustedes es el Dios verdadero de los cielos y de la tierra. Y hemos oído cómo secó el Mar Rojo y cómo pasaron ustedes por el Mar Rojo y cómo estos 2 reyes que estaban aquí cerca de nosotros, a los que nosotros los conocíamos por ser reyes muy poderosos, lucharon contra ustedes y ustedes con palos y con piedras los vencieron. Porque no era que digamos que tenían unos guerreros así con demasiadas armas. Iban armados, pero con las armas que pudieron haber forjado en el desierto. No sabemos nosotros qué armas tendrían comparadas con estos señores. Og era un gigante, era un hombre cuya cama era de 4 metros de largo, y normalmente las camas las hacían del tamaño de la persona, más o menos. Muy temerario, y lo lograron vencer porque el Señor les dio la victoria. Esta mujer declara eso y los esconde a estos 2 espías, y los espías, en agradecimiento, le conceden la petición a ella, que era que pudieran salvar la vida de ella. Dice: yo sé que ustedes van a tomar la ciudad y toda esta gente lo sabe también y tienen temor. Yo les suplico que por favor, como yo he tenido compasión de ustedes, arriesgando mi propia vida delante del rey de Jericó, mintiéndole al rey, diciéndole que esos hombres no estaban ahí cuando sí estaban ahí, dice que ustedes tengan misericordia de mí. Y ellos le prometen: vamos a tener misericordia de ti, ata este hilo de grana y cuando lleguemos a tomar este lugar,
a ti te vamos a respetar y a todo aquel que esté dentro de la casa. Esta mujer no sabía todavía, había oído que el Señor había secado el Mar Rojo y que habían acabado con estos hombres acá. No se imaginaba cómo iba todo este pueblo de casi 3 millones de personas a cruzar el tremendo Jordán que estaba desbordándose, porque estaba en un tiempo en donde se desbordaba por la gran cantidad de agua. Y el Señor hace lo mismo que en el Mar Rojo, lo vuelve, lo seca. Y yo me imagino que todos los de Jericó estaban viendo, ¡wow! Mira, se secó el río para que entraran las gentes con sus niñitos, con los ancianitos, con sus animales. Tranquilamente pasaron, por muy apresurados que anduvieran, alcanzaron a pasar todos. Y cuando terminaron de pasar todos, y los sacerdotes que estaban con el arca salieron de donde estaba la cama del río, el río volvió otra vez con todas sus fuerzas. Jericó estaba pegado al río, tal vez máximo unos 10 kilómetros de distancia. Estos hombres podían ver, no me imagino que el pueblo estaba ahí parado en el muro, pero sí andaban algunos espías viendo, mira lo que ha pasado, y llegaron con la noticia, el Señor secó el río, ahora sí que estamos consumidos. Entonces, imaginémonos, tengamos este cuadro en mente para que veamos lo que dice aquí. Ahora, dice el versículo 1 del capítulo 6, Jericó estaba cerrada, literalmente dice, bien atrancada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. O sea, los hijos de Israel no estaban rodeando la ciudad todavía, pero había órdenes del rey, aquí se cierra, nadie sale, se atranca, nadie sale ni nadie entra, porque no sabemos cómo estos hombres nos van a vencer. Habíamos visto que ya Josué estaba parado delante de Jericó viendo estos tremendos muros, porque son tremendos los muros de Jericó. Hoy en día uno puede ir a la ciudad actual de Jericó, que no es la misma ciudad que existía anteriormente. La ciudad de Jericó fue destruida aquí, y Josué va a maldecir a aquella persona que la edifique, y va a haber alguien que la va a edificar en los tiempos del rey Acab. Un hombre perverso desafiando a Dios edifica a Jericó. Y como va a decir aquí Josué sobre su hijo primogénito, dice aquí el versículo 26, en aquel tiempo hizo José un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¡Wow! Cuando estuve yo en Bolivia hace tiempo, vi que en la calle vendían, dentro de las muchas cosas que venden, fetos de lamas secos. Y pregunté para qué eran eso, y dice, es que lo ponen en los cimientos de las casas cuando están construyendo, porque si no, los trabajadores no quieren construir, porque les da temor de que alguien se vaya a morir. ¡Wow! Y me dijeron, y cuando se construye un edificio gigante, van y buscan allí a un tipo de la calle, un borrachito que esté pasado por ahí, y lo tiran allí y le echan el concreto encima. Esto no lo hacen solamente allí en Bolivia, lo hacen en otras partes también. Y aquí es una práctica obviamente terriblemente perversa. Y aquí dice Josué, esta ciudad tan perversa no va a volver a ser construida, porque el que la construya va a tener que echar sus cimientos sobre su hijo primogénito y le va a sentar sus puertas sobre su hijo menor. Y si nosotros leemos en Primera de Reyes, capítulo 16, nos dice que cuando reinó Acab hizo lo malo, versículo 30, más que todos los reyes que eran antes de él. Y luego dice el versículo 34 que en su tiempo, en el tiempo de Acab, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Secub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces estaban bien cerrado Jericó, y el Señor le dice a Josué, en el versículo 2, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Perdón, había dicho que Jericó no está en el mismo lugar donde estaba anteriormente, porque reconstruyeron esta ciudad, pero fue destruida por el año 60 y tantos antes de Cristo, y fue reconstruida nuevamente a un lado, de manera que uno va hoy a la ciudad de Jericó, la actual, y puede ver las ruinas de la ciudad antigua de Jericó. Esto el Señor lo dejó de una forma importante para que veamos la magnitud. Se pueden ver la magnitud de los cimientos y de los muros de Jericó, que eran tremendamente gruesos y grandes. Le dice entonces el Señor, dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra también. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos o 7 shofars de carnero delante del arca,
Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Es la instrucción que el Señor le está dando a este militar de guerra. Unas instrucciones un poco raras, bueno, bastante extrañas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a rodear la ciudad con la gente, van a ir guerreros adelante, va a ir el arca, van a ir unos sacerdotes también, 7 sacerdotes con el shofar. El shofar, ustedes no sé si lo ubican, es un cuerno de carnero así largo, ¿verdad? Que tiene un sonido como de trompeta, creo que da como 3 notas nada más, nada demasiado llamativo tampoco. Y atrás de ellos van a ir también más soldados. Pero los soldados no tienen que hacer nada, solamente dice van a tocar y después la gente va a gritar. Imagínense ustedes, para Josué debe haber sido algo como, un momento, acabamos de tener guerra con el rey Og y con el rey de Sehón y tuvimos guerra y peleamos y ganamos la guerra. Y aquí es una guerra un poquito diferente. O sea, no vamos a pelear. Llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban constantemente, los soldados que estaban atrás. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Imagínense ustedes, el pueblo de Jericó ha de haber estado: ¿qué están haciendo esta gente? Están allá acampados lejos y de repente vienen armados. Uy, ¿qué va a pasar? Le empiezan a dar una vuelta a la ciudad tocando sus cuernos de carnero, terminan de dar la vuelta y se retiran. Y al otro día, ¿cuál será ahora la estrategia? Lo mismo por 6 días. ¿Saben qué? No solamente yo creo que la gente de Jericó se hacía esta pregunta, muy probablemente también la gente de Israel. ¿A quién pusimos de capitán, de jefe aquí para decirnos lo que tenemos que hacer? O sea, Moisés con eso de la serpiente ya nos parecía un poco loca la cosa, pero este Señor nos dice que ni siquiera gritemos. O sea, la gente que estaba en el muro así como: ¿qué están haciendo estos hombres? No sé. Debe ser insolación de tanto tiempo que llevan en el desierto. Quién sabe qué están haciendo, pero es interesante. Y saben, mis amados, esto nos debe de llenar de gozo, porque el Señor tiene estrategias en nuestra vida espiritual. Si nosotros solamente obedecemos, no necesariamente tenemos que razonar en nuestra mente: ya sé exactamente cómo es que Dios va a hacerle para que yo pueda vencer esta situación. No sabemos. No nos deja el Señor a veces a nosotros entender toda la situación. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y adelante. Como hablábamos hace un momento de la oración es una locura en cierta forma, porque le estamos pidiendo a Dios algo que Él ya sabe que le vamos a pedir. Le estamos pidiendo a Dios que Él bendiga a alguien a quien Él ya quiere bendecir. Le estamos pidiendo a Dios que salve a alguien a quien Él ya quiere salvar, pero me deja a mí la decisión. Y no lo entendemos. Pero cuando obedecemos a su voz, vemos el milagro.
Cuando obedecemos a su voz, vemos la mano de Dios actuando. Y aquí Josué es admirable su obediencia. Él no cuestionó a Dios a decir, ¿cómo? ¿Y no vamos a hacer nada? Cuando Gedeón también tuvo una orden del Señor parecida, que era una locura también, Gedeón no cuestionó, sino obedeció simple y sencillamente. Entonces, dice que así lo hicieron por 6 días, dice el versículo 14. Y el versículo 15 dice, y al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Esta vez lo hicieron 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se desplomó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Ahora, cuando aquí dice en el versículo 17 que la ciudad será anatema a Jehová, esta palabra anatema tiene 2 traducciones. Quiere decir que es consagrado a Dios. Y la versión internacional que algunos están leyendo dice que va a ser consagrado a Dios. ¿Por qué? Es la primera ciudad que ellos invaden de la tierra prometida. Las otras ciudades que tenían del otro lado del Jordán fueron como algo extra que les tocó. Y el Señor siempre quiere que nosotros le demos las primicias de todo. Y el Señor está diciendo, de esta ciudad me la van a consagrar a mí. Lo que no se va a llevar al tesoro del Señor va a ser quemado, como la ofrenda del pecado. La ofrenda del pecado era una ofrenda de consagración a Dios, pero a la vez toda la ofrenda era quemada delante de Dios. Y aquí el Señor dice, esta primera ciudad que ustedes están tomando la van a destruir completamente. Y solamente se van a llevar al tesoro del Señor las cosas de oro, de plata, de bronce y los utensilios de hierro. Más adelante, cuando van a invadir otra ciudad, el Señor les dice, quédense con el botín ustedes. Pero ya le dieron al Señor lo que es suyo. El Señor nos exige, fíjense, y digo la palabra exige, porque la palabra de Dios es así. No lo que nos sobra, sino lo primero, nuestros primeros frutos. Si nosotros no le damos al Señor lo que es suyo, el Señor pues no le estamos dando lo que es suyo, ¿verdad? Entonces, en su misericordia no hace nada con nosotros, pero no recibimos las bendiciones que ha prometido cuando respetamos su palabra. Entonces, pero aquí sí está diciendo un detalle el Señor. Si ustedes no me dan todo lo que ellos, el botín de allí para el tesoro del Señor, no porque el Señor lo necesite, sino porque es una situación de respeto y de honor a Dios. Dice, ustedes se van a convertir en maldición y van a traer maldición delante de ustedes. En Deuteronomio el Señor ya le había dicho al pueblo de Israel, cuando ustedes entren a una ciudad y vean el oro que está puesto en los ídolos de este pueblo, no codicien ese oro, porque es anatema. Van a traer maldición a la casa de ustedes y maldición a Israel si ustedes toman de eso. Entonces el Señor está advirtiendo aquí de una forma tremenda, esto es una ofrenda hacia mí, tanto la destrucción de esta nación, como el botín que van a tomar, que del botín solamente, dice el Señor, el oro, la plata, el bronce y el hierro al tesoro del Señor. ¿Ok? Es lo que el Señor está diciendo aquí. Y también lo entiende Josué y se lo dice a la gente. Ahora, el versículo 22 dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera, esto es de Rahab, y haced salir de ahí a la mujer y todo lo que fuere suyo como le jurasteis.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre también, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahora, entendamos que Rahab, dentro de la gente que había en Jericó, era una ramera. Algunos tratan de suavizar el punto un poquito de que, bueno, lo que pasa es que ella tenía como un pequeño hotelito en donde recibía a la gente y por eso llegaron los dos espías a quedarse allí, pero así que de ramera que digamos, ay, no, pues no, ¿por qué no? Pues porque estuvo después en el pueblo de Israel, un judío que se llamó Salmón se casó con ella y está en la genealogía de David y por supuesto de Jesucristo más adelante. Y miren, mis amados, a mí me sorprende que en las genealogías, si ustedes observan, no se mencionaban a las mujeres. Pero aquí se toman el tiempo de mencionar, Salmón de Rahab engendró a fulano de tal. ¿Y por qué tuvo que mencionar a Rahab? Para demostrarnos a nosotros la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Que esta mujer, siendo una prostituta en una ciudad perversa, de la cual el Señor se había abominado e iba a la destrucción total, por su declaración de fe, porque también dice en Hebreos, por la fe Rahab recibió a estos hombres, a estos espías, por la fe. ¿La fe en quién? La fe en el Señor. El Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Y no importa cuán negro sea nuestro pasado, no importa qué cosas hayamos hecho hasta el día de hoy. En el momento en que nosotros decimos, Señor, de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, el Señor es el que dice borrón y cuenta nueva. Porque abrimos los libros, ¿verdad? Y el Señor no quiere condenarnos porque no ha venido a condenar al mundo, sino para perdonarnos, para recibirnos. Pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Y necesitamos tener fe. Y esta cosa que hizo Rahab, esta cosa que hizo aquí Josué, de obedecer el mandamiento de Dios, fue un mandamiento de fe. Y por eso el Señor les dio una victoria total de una nación que se consideraba impenetrable. Algunos dicen, no, que no creen en milagros. Dicen, lo que pasa es que el pueblo de Israel, cuando marchaba todos los días, aflojó un poquito los cimientos. Y el séptimo día, 7 veces los aflojó más, y ya cuando tocaron las trompetas y gritó la gente, ya el muro se derrumbó. Si ustedes ven las excavaciones de Jericó y ven los muros, se van a dar cuenta que con muchos pisotones no se va a derrumbar eso, pero nunca, ¿verdad? Sino fue algo que el Señor hizo. Entonces, ya leímos esta parte donde dice que en aquel tiempo hizo Josué un juramento y dijo, maldito delante del Señor el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y así sucedió. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. El Señor ya le había dicho a Josué, yo voy a empezar a engrandecerte delante del pueblo de Israel, pero junto con el engrandecimiento de Josué viene la responsabilidad también. En el capítulo 7 de Josué vemos nosotros que después de que el pueblo de Israel ha cruzado el Jordán con gran éxito, o sea, con la mano de Dios nuevamente poderosa, de una forma sobrenatural. Ellos habían vencido ya al rey Og y al rey Sehón, y probablemente ahí no palparon en una forma tan directa la mano de Dios. Tal vez ellos pensaron, nosotros pudimos vencer a esta gente. Sí, Dios está con nosotros, pero nosotros también somos fuertes. Pero cuando el Señor seca el río y pasan ellos en seco, vuelven a recordar la mano de Dios que secó el Mar Rojo y que tenían el agua por muro de un lado y del otro lado. Y cuando llegan a Jericó y ven las instrucciones que el Señor da para derribar los muros de Jericó, para que ellos pudieran entrar y aniquilar a la gente de allí por su perversión que Jericó tenía, que estaba utilizando al pueblo de Israel como instrumento de juicio. Cuando ven la estrategia militar de guerra que el Señor les da, es exclusivamente la mano de Dios que está obrando allí y nada más. Pero ahora tenemos un problema en el capítulo 7. El Señor había dado instrucciones
a Josué: esa ciudad de Jericó va a ser holocausto para mí. Van a destruir todo en holocausto, la van a quemar a fuego como primicias para mí, porque es la primera ciudad que ustedes van a invadir. Y todo el oro y toda la plata y todos los instrumentos de bronce y de hierro se van a meter en el tesoro de la casa del Señor. El Señor exigió eso para sí. Dijo: cualquiera que tome, cuando vayan a conquistar a una nación, que tome oro y lo guarde para sí, va a traer maldición sobre su casa y va a traer maldición sobre Israel. Y vamos a ver aquí en este capítulo 7, que así como el Señor terminó diciendo en el capítulo 6 que engrandeció el nombre de Josué, juntamente con el engrandecimiento y con el conocimiento viene la responsabilidad. Mis amados, nunca podemos asumir que como Dios obró en el pasado va a seguir obrando ahora. Ya no lo tengo que consultar porque ahora va a ser igual. No, tenemos siempre que decir: ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor Jesucristo nos dio a nosotros un gran ejemplo cuando se pasaba las noches en oración. Él, siendo Dios, recibía instrucciones del Padre porque se despojó de su gloria. Y aún cuando lo vemos ante la tumba de Lázaro, en voz alta dice: Padre, yo ya sé que tú me has escuchado. Yo ya he orado acerca de esta situación de Lázaro, pero lo estoy diciendo en voz alta por causa de esta gente que está aquí, para que sepan que tú me has enviado y que tú eres el que me estás diciendo que le diga a Lázaro que salga. Así que Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Porque el Señor a veces curaba a un ciego haciendo lodo, y en otras ocasiones poniéndole la mano, y en otras ocasiones: ve y lávate en el estanque. Y o sea, de diferente manera curaba a la gente. Y vemos nosotros en nuestra vida que el Señor no siempre actúa de la misma manera. Hay gente que dice: hoy, si quieres que el Señor haga el milagro contigo como el que hizo a mí, tienes que hacer esto y esto y esto, porque yo así le hice. No, Señor, lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios, tener fe y ver qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros, porque nunca el Señor lo podemos encajonar, porque nunca tal vez actúa de la misma manera. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, en cuanto a lo consagrado delante de Dios, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de lo consagrado a Dios, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Imagínense. Ya sabe Josué, hasta este momento ya debería de saber Josué, que Dios tiene una manera de actuar, y desafortunadamente no le pregunta. Vamos a ver este error de Josué en otra ocasión más adelante también. No consulta al Señor para decirle algo. Josué va a orar a Dios, pero va a orar cuando ya es demasiado tarde. En vez de orar antes de que el problema sucediera, ora cuando ya sucede el problema y el Señor le dice por qué está sucediendo el problema. Aquí él no toma dirección de Dios. Escucha la voz del hombre que le dice: hombre, si Jericó, que era una ciudad grandísima, nosotros entramos y la gente estaba ya derretida de terror, esta ciudad es nada, hombre. Deja aquí al ejército y que suban 2,000 o 3,000 personas, nada más, y tomaremos la ciudad, porque son muy pocos. Están igual de asustados o peor de como estaban los de Jericó. Bueno, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. O sea, dijeron entre 2,000 y 3,000, y Josué dijo: bueno, mejor 3,000 para que arrasen rápido, ¿verdad? Y llegan aquí a la hora del almuerzo. Ah, sí. Salieron huyendo delante de esta gente, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo hebreo, desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Imagínense. No sé cuántas horas estuvieron allí, pero Josué estaba allí destruido, rompió sus vestidos, echó polvo y todos los ancianos también allí, sin tener palabra, llorando delante del tabernáculo del Señor. Y Josué empieza a orar. Veamos esta oración
Perdón, pero es patética. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué nos suena como la oración del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? ¿Para qué nos hiciste salir aquí a este desierto para matarnos de hambre? Ojalá nos hubiéramos muerto allá, que no había suficientes sepulcros allá en Egipto. Josué, el representante ahora de Moisés, es el que le está orando al Señor de esta manera. Dice, ojalá nos hubiéramos quedado allá en donde se quedaron las otras 2 tribus y media. Ese lugar estaba bonito. Ahí hubiéramos, ¿verdad?, de alguna manera cabido todos, tal vez más apretaditos, pero hubiéramos cabido. Pero ahora nos has hecho pasar aquí para que nos maten. ¡Wow! Fíjense que la versión Septuaginta, este versículo 7 lo suaviza. Y dice Josué, literalmente en la Septuaginta, ah, Señor, ¿para qué hice pasar yo a este pueblo a Jordán para entregarlos en las manos? Porque les pareció a los traductores que estaba muy fuerte, que Josué le está echando la culpa a Dios. Pero esa es la realidad. Eso es lo que dice el texto hebreo. Josué le está diciendo, ¿para qué tú, Dios, nos hiciste pasar el Jordán? ¿Para matarnos? Mejor nos hubiéramos quedado ahí. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, ciertamente había en el pueblo esa situación de que, si los de Israel son muy poderosos, su corazón como se desfallecía. Pero ya cuando los veían huir delante de un pueblito tan chiquito como los de Ai, decían, no, pues nos lo comemos rápido, ¿verdad? La gente toma más valor. Y luego dice aquí, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Señor, estás en problemas, tu reputación está en peligro. Lo que le estoy diciendo al Señor. Jehová le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Qué tremendo, ¿eh? Está bien orar, pero cuando oramos y le estamos echando la culpa al Señor, ¿y por qué hiciste y esto? Yo imagino al Señor también diciendo, levántate. ¿Por qué estás así sobre tu rostro? Si el Señor no te ha bendecido es porque hay pecado en tu vida. Mis amados, el Señor les dijo, ustedes van a tomar Jericó y van a tomar todos los lugares en donde pongan su pie, pero tienen que ir a poner el pie a mi manera. Nosotros no nos podemos quejar que haya áreas en nuestra vida donde no hemos conquistado. Si no hemos conquistado es porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios nos guíe allí, porque a lo mejor no queremos conquistar ese terreno. A lo mejor lo queremos tener todavía allí en un ladito. No hay problema aquí. Yo conquisto por acá. O también podemos decir, ¿verdad? Ya conquisté el área más dura de mi vida que yo no podía vencer. Ahora lo demás con la mano en la cintura y con la izquierda. No, Señor. No es así. Es en donde a veces nos derrota el enemigo. Entonces le dice el Señor, levántate. Y Jehová le dijo a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, de lo que era consagrado. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, han venido a ser maldición. Ni estaré yo con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. El Señor dice, yo no me voy a comprometer con tu pecado, yo no me voy a comprometer con tu vida en donde no hayas conquistado a la manera que yo te digo. Si tú vas a vivir así, yo no voy a estar contigo más. Wow. Mis amados, todos tenemos problemas, pero tenemos que llevar los problemas a los pies de Cristo Jesús. No podemos decir, no, pues Dios y yo me entiendo. No, Señor. Que no existe eso en nuestra mente, porque Dios dice, yo no voy a estar contigo si tú estás haciendo las cosas fuera de lo que tú ya sabes que yo te he ordenado que tienes que hacer. Lo que es consagrado para mí, y nosotros somos consagrados para el Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, está consagrado al Señor. No nos quedemos con parte de lo consagrado al Señor porque nos hacemos anatema para Dios. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. Esta palabra que significa anatema se traduce de esas dos formas, anatema y consagrado también. Así que aquí está bien traducido. Hay maldición delante de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
No es vuestra fuerza, está diciendo Josué. No es la fuerza de ustedes las que los va a hacer vencer, sino es el Señor. El Señor no va a estar con ustedes, ni van a poder hacer frente a sus enemigos. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Wow. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. O sea, se imaginan que estaban con el Urim y el Tumim, que se creen que eran unas piedritas tal vez que tenían en una bolsita el sumo sacerdote, y a veces la sacaba, y si era blanca quería decir que sí, y si era la negra quería decir que no. Entonces están de alguna manera viendo que es a quien el Señor está guiando. Y toman a la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Wow. Sabe que la sentencia de muerte está sobre Acán, y todavía lo trata muy bien. Hijo mío, da gloria a Dios. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Imagínense, vi, codicié y tomé. Así fue el acto. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, tal como había dicho el hombre. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy, o sea, el valle de turbación. Y ¿saben qué? Nos puede parecer raro. Oye, ¿por qué su esposa y sus hijos? Pues no sabemos si la esposa estaba como Zafira, ¿verdad? Ananías y Zafira, tal vez todavía sí. Ay, mira, ¿qué te trajiste? No, guarda eso ahí. Y sus hijos tal vez también. Una cosa sí sé, y se los puedo decir con toda claridad: Dios no hace ninguna injusticia. Y también era una manera de infundir temor al pueblo de Israel, que el Señor, cuando dice una cosa, la dice en serio. Ahora fíjense lo que sucede. En el capítulo 8 dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Ahora toma contigo a toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. O sea, has obedecido la voz de Dios, te has limpiado, te has santificado. Ahora la victoria. Ahora sí, estás haciendo las cosas a mi manera. Y fíjense una cosa: Josué había enviado a 3,000 personas allá a Ai, pero no tenía estrategia de guerra. Y además había maldición en el pueblo de Israel. Ahora el Señor le va a decir cómo va a ser la estrategia de guerra. El Señor nuevamente está dando las instrucciones aquí, y Josué está prestando atención. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Aquí el Señor ya les permite que se queden con eso. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Ahí está la estrategia de guerra. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Están escondidos atrás de la ciudad. Y yo y el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego.
haréis conforme la palabra de Jehová, mirad que yo lo he mandado. Nuevamente la gente ya le había dicho a Josué, el que no obedezca tu voz, que muera. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Solamente 5,000 estaban en la emboscada. Los demás, el mayor número de gente, estaban con él. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. O sea, llegan hasta la mitad para que los de Ai vean desde lejos que están ya ahí, listos para pelear. Y aconteció que, viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Veamos cómo el Señor está al control de cada movimiento de la batalla. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí, que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Y tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos los que habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. No quiere decir aquí que crucificaron al rey, porque la instrucción que había en la ley de Moisés es que cuando un hombre merezca morir y ya lo hayan muerto, y como una forma de exponerlo ya muerto, lo cuelgan en un madero. La ley era, ese mismo día lo tienen que bajar de allí, y será maldito de Dios todo el que sea colgado en un madero. O sea, aquí la cruz todavía no existía. La cruz la inventaron los griegos, y la cruz en donde murió el Señor fue una cruz todavía posterior, que los romanos ya habían como perfeccionado para un mayor dolor y mayor tortura. Pero aquí era solamente en señal de la victoria que Dios les había dado. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y también dice que escribió sobre las piedras Josué
una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Imagínense, el Señor no quería que hicieran piedras labradas para no llamar la atención. Qué triste que ahora podemos entrar a algunos de los templos donde hay tantos adornos, ¿verdad? Pero el Señor decía, no, aquí de piedras naturales van a ser los altares. Ahora, los otros dioses, los otros ídolos tienen sus altares muy adornados, pero el altar para el Señor tenía que ser de esa manera. Y dice, y escribe la ley de Dios en las piedras. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, y no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiese de leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Lo que quiere decir aquí es que leyó enteramente el libro de Deuteronomio delante de todo el pueblo. Esa es la ley que habló. Las palabras de Moisés, los discursos que habló Moisés, en donde están también las bendiciones y las maldiciones delante de todo el pueblo, para que el pueblo recordara que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a como Dios manda. Mis amados, el Señor quiere bendecirnos abundantemente, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar o desear, pero necesitamos obedecer a Dios. Algunos lo presentan de una forma blasfema, el Dios del Antiguo Testamento, como un Dios airado que hay de alguna manera que aplacarle la ira porque en cualquier momento ¡fum!, consume con fuego, pero no es así. Es ese Dios el mismo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Así que sepamos que el amor que Dios tiene por nosotros es un amor supremo y que necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios porque nos quiere bendecir abundantemente, ¿verdad? Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Qué gran ejemplo vemos aquí en Josué. Cuando él escucha tu voz, tu mandamiento, Señor, el plan que tú tienes para atacar al enemigo, la victoria es segura. Pero cuando él asume que él ya sabe lo que tiene que hacer, la derrota es segura, Señor. En nuestra vida es igual. Te pedimos por nosotros porque somos polvo, Señor, por aquellos que están caídos en este momento, que tú les traigas esta sabiduría a su corazón, Señor, y que vuelvan a ti, Señor, que se arrepientan y que escuchen tu voz y caminen de acuerdo, Señor, a la dirección que tú nos das. Que caminemos todos de acuerdo a esa dirección. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.